¿Cómo pudo un simple documento firmado en Moscú dejar a Londres, el corazón del seguro mundial, al borde del colapso? Imagina que, de la noche a la mañana, los brokers británicos, quienes durante siglos controlaron el flujo de petróleo, gas y carbón por los mares del planeta, son expulsados de las principales rutas energéticas globales. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Putin estampó su firma en una directiva secreta. El dominio británico sobre el seguro marítimo global se desmoronó en cuestión de días. En Londres, el pánico cundió. Reuniones de emergencia, llamadas frenéticas, y el comité cobra reunido mientras capitales y clientes huyen hacia Dubái y Hong Kong. El mercado londinense, esa red invisible que garantizaba que un barco zarpase o que una sola gota de crudo llegara a destino, de repente ya no es imprescindible. Pero esto es solo el principio. Rusia y los BRICS pusieron en marcha una arquitectura financiera alternativa, una nueva plataforma digital de reaseguros respaldada en oro, completamente fuera del sistema bancario occidental. Sin bancos británicos, sin SWIFT, sin Londres. El golpe es tan devastador para la City que algunos ya lo comparan con los peores momentos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si Rusia decide activar su Plan B y cortar los cables submarinos del Atlántico? El riesgo es el colapso económico, la pérdida de influencia global y una crisis social en el Reino Unido, mientras para el resto del mundo se disparan la volatilidad y la incertidumbre. Para entender el alcance real de esta crisis, volvamos al momento clave en febrero de 2026. Durante siglos, Londres fue el centro nervioso del comercio marítimo global. Eso cambió en solo días. Imagina esta escena. En la City de Londres, oficinas lujosas, brokers con décadas de experiencia y teléfonos que no paran de sonar. Aquí, durante generaciones, se ha decidido quién y cómo mueve petróleo desde el Golfo Pérsico, gas desde Qatar, carbón desde Australia. Un simple no de un asegurador británico bastaba para que un buque quedara paralizado en el puerto. El poder de decidir sobre el flujo de energía del mundo residía aquí, oculto tras contratos y cláusulas. Londres no solo gestionaba riesgos, sino que también imponía las reglas del juego y protegía los intereses estratégicos de Occidente. Pero todo cambió con una sola directiva desde Moscú. El Kremlin ordenó que cualquier barco navegando por zonas bajo influencia rusa o de los BRICS debía utilizar un seguro alternativo, fuera del sistema occidental. De repente, la voz de los sindicatos británicos dejó de ser la última palabra. En cuestión de horas, las pantallas de los ejecutivos mostraban mapas con rutas tachadas en rojo, nuevas reglas, nuevos jugadores. El golpe fue inmediato. En una de las principales aseguradoras londinenses se convocó una reunión de emergencia. Analistas calculan que hasta el 40% de los contratos de transporte de energía podrían migrar hacia la nueva plataforma de seguro en apenas un mes. Y eso es solo el principio. ¿En qué consiste este nuevo sistema? No es solo un cambio de nombres. Es digital. Opera fuera de SWIFT y del circuito bancario occidental. Los pagos se realizan en un activo digital respaldado por oro físico, lo que le da una solidez que inquieta a los mercados tradicionales. El proceso es rápido, sin bancos intermediarios, sin supervisión británica, sin Londres, sin Nueva York. Esto significa que, por primera vez en siglos, el control de los riesgos y flujos marítimos empieza a escapar del círculo de poder occidental. Y si no comprendemos la magnitud de este cambio, corremos el riesgo de subestimar la vulnerabilidad real de los sistemas financieros tal como los conocemos. Pero esta movida no es solo técnica. Desencadenó una crisis política y económica sin precedentes. La City de Londres, ese corazón financiero normalmente imperturbable, entra en pánico. ¿Cómo responder a un golpe tan silencioso, pero tan devastador? Las primeras horas tras la directiva del Kremlin son de negación. Portavoces del gobierno intentan calmar las aguas, insisten en que se trata de simples desacuerdos técnicos y que los mercados siguen estables. Pero al mediodía, el tono cambia por completo. Se convoca un comité de emergencia Cobra.
El primer ministro Starmer sale ante la prensa con una de sus declaraciones más duras. El Reino Unido no tolerará intentos de socavar la libertad de navegación ni normas internacionales del seguro marítimo. Cualquier forma de chantaje económico recibirá una respuesta proporcional. Pero esa palabra, chantaje económico, resuena como el anuncio oficial de una nueva guerra fría, solo que ahora se juega en el terreno financiero. Detrás de cámaras, las discusiones son aún más intensas. Se habla de nuevas sanciones contra bancos y empresas rusas, pero ya es tarde. La arquitectura alternativa no depende únicamente de Moscú. Los socios de los BRICS se suman y en un comunicado conjunto declaran que la seguridad marítima global ya no puede estar politizada ni bajo el control exclusivo de una sola jurisdicción. Mientras los políticos debaten, la realidad golpea a la City. Muchas empresas y fondos comienzan a moverse hacia otros centros financieros, buscando seguridad fuera del alcance británico. La libra esterlina se vuelve volátil y las acciones de las aseguradoras, históricamente el orgullo de Londres, caen en picada. La crisis se extiende rápidamente. Bancos, auditores, firmas legales especializadas en comercio marítimo se ven arrastrados por la incertidumbre. Los inversores hacen la pregunta clave. Si Londres ya no controla el seguro y los riesgos globales, ¿qué queda? En el Parlamento, la oposición acusa al gobierno de haber subestimado la dependencia crítica de estos ingresos. Un parlamentario admite: durante décadas creímos que el dominio sobre el seguro era un asunto técnico. Hoy vemos que era un pilar de la seguridad nacional. La respuesta política se queda corta. Las sanciones pierden fuerza. La nueva arquitectura financiera se apoya en activos digitales respaldados en oro y no pasa por bancos occidentales. El prestigio y la influencia londinense, forjados durante siglos, parecen desmoronarse en cuestión de semanas. Y lo más inquietante, el proceso avanza a una velocidad que deja atrás tanto a los mercados como a los políticos. El statu quo mundial tambalea. Y sin embargo, esto es solo el primer paso. El verdadero desafío apenas comienza. ¿Y si el siguiente movimiento ya estuviera escrito y fuera mucho más devastador? Porque lo cierto es que mientras los titulares siguen centrados en el colapso del seguro marítimo en Londres, en los despachos del Kremlin ya se habla abiertamente del Plan B, intervenir los cables submarinos que cruzan el Atlántico y transportan no solo datos, sino también el pulso financiero entre continentes. ¿Se imaginan el impacto? Moscú podría, con un solo movimiento, poner en jaque las transacciones, el acceso a información crítica y la seguridad de millones de operaciones globales. Expertos advierten que un control así podría paralizar parcialmente al sistema occidental, desde la Bolsa de Nueva York hasta el último puerto de Rotterdam. Esta amenaza no es una simple teoría conspirativa. La capacidad de interrumpir flujos de datos, o, peor aún, manipularlos, representa un riesgo real para la seguridad global, los negocios y la ciberseguridad internacional. Si hasta hace poco Londres y Nueva York dictaban las reglas, ahora la balanza empieza a inclinarse. Los registros de nuevas compañías de seguros y navieras en Dubái y Hong Kong están batiendo récords históricos. Empresarios y armadores buscan jurisdicciones donde las nuevas normas sean claras, predecibles, y estén fuera del alcance de las presiones occidentales. Rusia y sus socios BRICS han logrado lo que parecía imposible: sentar las bases de una infraestructura financiera paralela, donde los pagos ya no pasan por bancos occidentales y las pólizas digitales respaldadas en oro desafían abiertamente la lógica de las sanciones. Más aún, otras economías del sur global están observando, incluso, empezando a replicar el modelo ruso BRICS. El epicentro financiero se está deslocalizando a una velocidad que ni las sanciones ni los viejos mecanismos de control pueden detener. Todo esto eleva los riesgos a un nuevo nivel. Ya no se trata solo de quién asegura un buque, sino de quién controla el acceso a los recursos, la continuidad de negocios y la propia estabilidad del sistema financiero global. Pero, ¿qué podemos aprender de este terremoto financiero y geopolítico? ¿Hay una salida o adaptación posible? Si la guerra financiera ya empezó,
¿Cómo pueden protegerse los actores globales y usted mismo? La primera gran lección es reconocer la velocidad del cambio. La arquitectura financiera y logística del mundo puede transformarse en cuestión de semanas, no años. Lo que ayer era seguro, hoy ya no lo es. Por eso, la capacidad de adaptación y la vigilancia constante se vuelven vitales. Empresas, gobiernos e inversores deben asumir una realidad. La diversificación ya no es opcional. Apostar todo a una sola jurisdicción, a un solo sistema o a un único canal financiero es ahora más riesgoso que nunca. Los grandes capitales ya están migrando hacia lugares donde las reglas son claras y predecibles. Hong Kong, Dubái y otras plazas emergentes ofrecen alternativas ante la incertidumbre de Londres. Quedarse en la inercia, esperando que todo vuelva a la normalidad, significa perder oportunidades, recursos o incluso la propia viabilidad financiera. Otra clave: entender que el próximo campo de batalla no será solo el dinero, sino los datos y los flujos informáticos. El control sobre cables submarinos y plataformas digitales define quién realmente manda en la economía global. Por eso, prepararse para un mundo multipolar implica desarrollar inteligencia propia, fortalecer la ciberseguridad y conocer profundamente las nuevas rutas de negocio y regulación. En esta nueva era, empresas y profesionales deben estar listos para moverse rápido, identificar señales débiles y no aferrarse a los viejos manuales. El análisis independiente, la vigilancia geopolítica y la capacidad de anticipar escenarios serán los activos más valiosos. Incluso los gobiernos tendrán que reinventar sus estrategias, porque las sanciones y las presiones tradicionales ya no son garantía de control. Así llegamos al final de esta travesía. ¿Estamos listos para aceptar la nueva realidad? El mundo ya cambió. ¿Y usted? Mientras muchos siguen esperando el regreso de la estabilidad que Londres ofrecía al sistema financiero global, la realidad es que ese viejo orden se desvanece ante nuestros ojos. Lo que antes era impensable, el éxodo de clientes, capital y operaciones hacia Hong Kong, Dubái o Moscú, hoy es cotidiano. El seguro marítimo, ese engranaje invisible de la economía mundial, ha dejado de ser monopolio británico y se ha convertido en el campo de batalla silencioso donde se redefine quién controla el comercio global. Ignorar estos cambios no es una opción. La pasividad es, en este nuevo escenario, el mayor riesgo. Cada día que insistimos en operar bajo las reglas de ayer, perdemos terreno frente a quienes ya diseñan las plataformas financieras del futuro. Empresas, inversores, incluso gobiernos. Todos están obligados a repensar sus estrategias si no quieren quedar atrapados en una arquitectura que ya no les favorece. No se trata solo de cifras o estadísticas. Hablamos de empleos, de acceso a recursos estratégicos, de la seguridad de nuestras inversiones y, en última instancia, de nuestra capacidad para adaptarnos a un mundo donde las reglas se reescriben en tiempo real. La era de la hegemonía occidental, sostenida por sanciones, bancos y rutas marítimas controladas, está llegando a su fin, y quienes miran hacia otro lado solo aseguran su propia irrelevancia. Así que la pregunta es: ¿va a esperar a que otro tome la iniciativa o se preparará para actuar con inteligencia y anticipación? El momento de reflexionar, aprender y adaptarse es ahora. Porque, en este nuevo orden multipolar, solo quienes se muevan rápido y piensen con claridad tendrán un lugar en el futuro.